¿Por qué se da ese ruido en diésel? Porque la presión está empujando hacia abajo la biela y golpea directamente con el cigüeñal, ¿no? No hay ese movimiento de rotación que genera el torque, y entonces resulta que si en ese periodo de ignición sin control se acerca mucho al punto muerto superior, es cuando tenemos esos ruidos y esos golpeteos en diésel que lo hacen característico, ¿no? Listo. Y después de eso viene una etapa que es de combustión controlada, que bueno, sigue abierto el inyector, todo este tiempo hay inyección, sigue abierto el inyector, eh, pero eso ya está inflamada toda la cámara de combustión, y el pistón ahora sí está empujando, esta presión que se generó está empujando hacia abajo el pistón, y es lo que realmente aporta la contribución de fuerza. Obviamente a cada una de ellas hay asociados gases contaminantes, ¿no? De manera ideal, de manera ideal, este, pues debería de haber vapor de agua y dióxido de carbono en la combustión. ¿Qué se inflama? Se inflama el sólido, se inflama el líquido o se inflama el gas. Perfecto, se inflama el gas, esa es la respuesta correcta. ¿Y qué necesita para pasar de líquido a gas? La compresión más el movimiento más todo lo que vimos antes. ¿Y qué será más fácil que se inflame? Cuando el combustible está con una inyección grande, con moléculas grandes, o con moléculas pequeñas. O moléculas pequeñas. 100%, ¿sí? 100%. Por eso es tan importante no solo que la inyección se dé en el momento adecuado, ni antes ni después, sino que además se dé con la temperatura adecuada y en la condición de atomización adecuada. Porque el combustible, cuando está en partículas más pequeñas, va a absorber el calor más rápido, se va a convertir en gas más rápido, y entonces va a poder empezar el proceso de combustión más rápido. ¿Me explico? El combustible líquido que se atomiza absorbe el calor del aire para convertirse en gas. Al alcanzar la temperatura adecuada, este se inflama de manera no controlada en múltiples puntos dentro de la cámara de combustión. Y además podemos decir que entonces depende la condición del combustible, podría quitarle más o menos calor al aire, ¿cierto? Por Sí, lo tanto, profe. también la condición de la inyección influirá en el inicio de la combustión. Adelante, donde podemos darnos una idea de por qué es tan complicado el control de emisiones en diésel. Aquí hay mucho aire, o mucho oxígeno, ¿sí? Y en estas zonas hay demasiado combustible. Entonces eso va a hacer que obviamente la flama inicie en diferentes puntos, pero que también la relación aire-combustible sea ligeramente diferente en diferentes puntos, ¿no? Obviamente de manera ideal, pues tendría que mezclarse, pero es tan breve el tiempo que no necesariamente sucede de manera ideal. Y vuelve a ser dependiente de la calidad de la inyección y de lo que comentó muy atinadamente el compañero, el cetanaje, que es la propiedad del diésel para autoinflamarse bajo presión y temperatura, ¿no? Muy diferente del octanaje, que es justo lo opuesto, la propiedad de la gasolina para no autoinflamarse bajo presión y temperatura. Entonces, ¿de qué depende cuánto dura la demora de periodo de encendido? Ya recordemos, demora de periodo de encendido es el tiempo en que inicia la inyección
a que empiece a haber flama en algún punto. De la temperatura, ya sabemos que también depende de la atomización del combustible. Ya sabemos también que depende del movimiento del aire en la cámara y de la cantidad de oxígeno. Por ejemplo, si tiene IMRCs, longitud variable de múltiple de admisión, y sí estoy hablando de diésel, entonces podemos entender que me va a afectar el tiempo de demora de periodo de encendido. Creo que está claro que sí, ¿verdad? Porque ya no va a ser la turbulencia adecuada, ¿no? La cantidad de oxígeno, oye, entonces va a ser diferente el tiempo si está recirculando mucho la EGR o si no está recirculando, o si a alguien se le ocurrió cancelarla, o si por hollín ya se saturó un poco esa EGR. Sí, totalmente. Te va a ver el demodo de periodo, te va a mover la demora del periodo de encendido. Encendido sin control, bueno, ya expliqué, es cuando inicia la flama hasta que se apague en toda la cámara. Depende de la temperatura disponible, de la mezcla aire-combustible, del tamaño de la atomización. Y aquí sí entra lo que mencionaban atinadamente, la calidad del combustible, qué cetanaje tiene. Y la combustión controlada, bueno, en estos sistemas modernos de riel común, el nombre genérico es presión modulada por ancho de pulso modulado, PWM. Porque si tú te preguntas cómo se regula el volumen de combustible a comprimir, pues es por medio de ancho de pulso PWM. Si tú te preguntas cómo regula la presión del riel, es por el mismo tipo de duración de la inyección.